Aquella madrugada en Guadalajara, Mauricio del Valle, heredero de un imperio hotelero, tomó una decisión simple: sentarse en una cafetería cualquiera. Allí conoció a Elena, una mesera de mirada dulce y un misterio profundo. En pocas horas, nació entre ellos algo raro, casi imposible. Pero al amanecer, ella desapareció. Sin una nota. Sin despedirse. Sin dejar rastro. Mauricio juró que la encontraría. Pero cuanto más se acercaba a la verdad, más descubría que Elena ocultaba algo que podía cambiarlo todo. ¿Quieres saber qué pasó? Quédate hasta el final y no te pierdas esta historia llena de emociones y giros inesperados. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo, escríbelo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias emocionantes como esta. Guadalajara nunca duerme del todo. Las luces de los restaurantes seguían parpadeando, las calles respiraban al ritmo de bocinazos lejanos, y el olor de tortas fritas en aceite viejo se mezclaba con el perfume caro de quienes regresaban de los eventos de la alta sociedad. Mauricio del Valle estacionó su auto de lujo en una calle angosta, cerca del centro antiguo. El chofer insistió en llevarlo hasta el hotel, pero él se negó. Necesitaba caminar. Necesitaba salir de ese mundo acartonado que le apretaba hasta los pulmones. El evento de gala, donde había sido homenajeado como empresario joven del año, le había dejado un sabor amargo. Aplausos fríos, sonrisas ensayadas, promesas vacías. Todo en él gritaba por algo real. Caminó sin rumbo hasta que una pequeña cafetería abierta le llamó la atención. El toldo estaba desteñido, la acera agrietada, pero dentro había algo vivo. Música suave, luz cálida, y gente común. Entró. En la barra, una mujer secaba vasos con movimientos lentos. Tenía el cabello negro recogido en un moño improvisado, la piel morena iluminada por reflejos dorados, y un cuerpo que el delantal ajustado no lograba ocultar. Pero lo que lo paralizó fue su mirada, un par de ojos castaños, grandes, cansados, pero intensos. Como si contaran la historia de alguien que ya lo había sobrevivido todo, y aún así elegía mantenerse en pie. ¿Mesa o barra?, preguntó ella sin apartar los ojos del trapo. Donde tú quieras que me siente, respondió él, con una sonrisa discreta. Ella levantó una ceja. Por su ropa, su reloj, su postura, ya sabía que ese no era el tipo de hombre que llegaba allí por casualidad. Entonces quédate en la barra. Así puedo vigilarte. Prometo no causar problemas. Las promesas son peligrosas, respondió ella. El silencio se instaló entre ellos como una danza silenciosa. Él pidió un café fuerte. Ella lo sirvió. Sin azúcar. Sin preguntas. Pero con una mirada que parecía ver más allá del blazer elegante. ¿No te gustan los eventos?, arriesgó ella. Mauricio frunció el ceño. Odio los eventos. Odio a la gente que miente con una sonrisa. Ella rió, por fin. Entonces tal vez estés en el lugar correcto. Y allí, en esa esquina de madrugada, algo empezó a nacer. Algo silencioso, pero imposible de ignorar. Conversaron durante horas. Ella se llamaba Elena. Tenía 28 años. Llevaba poco tiempo trabajando allí. No hablaba mucho de sí misma. Cuando él preguntaba de dónde era, ella respondía con una broma. Cuando él hablaba de negocios, ella miraba por la ventana. Pero cuando hablaban de música antigua, de infancia, de miedos secretos, ella regresaba. La noche avanzaba y los vasos se acumulaban. Mauricio estaba fascinado. No solo por ella, sino por cómo se sentía junto a ella. Por primera vez en mucho tiempo, no era el del Valle. Era solo un hombre cansado, hablando con una mujer que parecía más viva que el resto del mundo. ¿Estás casada?, preguntó él de pronto. Ella tardó en responder. No. Nunca tuve tiempo para eso. ¿Y ahora? Ahora solo trabajo. Y observo. Observar es solitario. A veces, es la única forma de sobrevivir. Fue él quien dio el primer paso. Pagó la cuenta. La miró a los ojos. Y dijo:
¿Quieres salir de aquí conmigo? Ella no respondió con palabras. Tomó su bolso, se quitó el delantal, y salió por la puerta lateral. Él la siguió. Caminaron hasta un hotel sencillo, a 2 cuadras de allí. Sin lujos. Sin recepción elegante. Solo una habitación con sábanas limpias y una ventana desde donde se veía la luna. Allí, entre besos intensos, manos temblorosas y miradas prolongadas, pasó algo más que deseo. Era como si ambos se desnudaran de algo más que ropa. Eran máscaras. Eran miedos. Eran recuerdos. La madrugada fue larga, y el tiempo, finalmente, se detuvo. Ella se durmió con la cabeza sobre su pecho. Él se quedó allí, acariciándole el cabello, sintiendo algo que no sabía cómo nombrar. Cuando el sol empezó a entrar por la cortina entreabierta, se quedó dormido. Pero despertó solo. La cama aún caliente. Su toalla colgada en la silla. El olor de su champú en la almohada. Pero ningún papel. Ninguna señal. Ningún ruido. ¿Elena? Llamó. Nada. Buscó en el baño, en el pasillo, hasta preguntar en la recepción. Nadie la vio salir. Salió corriendo por las calles de Guadalajara, volvió a la cafetería, ya cerrada. Un cartel en la puerta, cerrado por tiempo indefinido. Regresó a la habitación. Intentó pensar con lógica. Tal vez tenía un problema. Tal vez huyó por miedo. Tal vez, nunca estuvo allí con él, de verdad. Pero entonces, sobre la mesita de noche, vio un objeto pequeño. Un anillo. Antiguo. De plata. Con una piedra azul opaca y rayada. Lo tomó con cuidado. Claramente era un anillo usado. Y en su interior, había algo grabado. Letras gastadas, pero aún legibles. Por ti, hasta el final. Eso no era un simple adorno. Era un mensaje. Un compromiso. Un recuerdo. ¿O una pista? Mauricio apretó el anillo con fuerza. Sus instintos de empresario gritaban que eso no era una coincidencia. Esa mujer, no era cualquiera. Pero, ¿por qué desaparecer? ¿Por qué esa frase? Y, sobre todo, ¿cómo sabía ella exactamente dónde dejarle una pista? El misterio no estaba solo en su ausencia. Estaba en la sensación de que, todo eso había sido planeado. Por ella. La noche siguiente fue la más larga en la vida de Mauricio. No volvió a casa. No contestó llamadas. No respondió mensajes. Apagó todo. Solo podía pensar en Elena. En el silencio que ella dejó. En el anillo. En esa inscripción que ardía en su memoria como fuego lento, por ti, hasta el final. Hizo lo que mejor sabía hacer, investigar, escarbar, usar los recursos que el apellido del Valle le permitía. Empezó por lo obvio, la cafetería. Volvió a la dirección a la mañana siguiente. Las puertas seguían cerradas. Tocó el timbre, golpeó los vidrios. Un hombre mayor, con una gorra de los Tigres de Monterrey, salió de la casa contigua. Se fue, dijo, sin que Mauricio tuviera que preguntar. ¿La conocía? Poco. Llegó hace unos 2 meses. Trabajaba callada, siempre en lo suyo. Pagaba a tiempo. Desapareció de madrugada. Solo dejó la llave en el buzón. ¿Y su nombre? Elena. Solo eso. Nunca dio apellido. Era dulce, pero distante. Mauricio ofreció dinero. El hombre lo rechazó. Hijo, a veces hay que aceptar que hay personas que nacen para pasar como el viento. Si tuviste la suerte de sentir la brisa, agradécelo. Pero no intentes atraparla. Pero Mauricio no aceptaba metáforas. Quería respuestas. Rastreó el registro del local. Consiguió hablar con el antiguo dueño. Elena se había presentado con un nombre completo, Elena Sánchez Aguirre. Un número de identificación falso, como descubrió horas después con un amigo en Hacienda. Todo en ella estaba construido para no dejar rastros.
Casi todo. En el bolsillo interno del bolso que ella había dejado tirado en la butaca del hotel, encontró un recibo arrugado. Una compra hecha 3 días antes, en una farmacia de Tlaquepaque. Más que la dirección, lo que llamó la atención fue el producto, una pomada cicatrizante. Estaba herida, pensó. Tomó el auto y fue a la farmacia. Mostró una foto de Elena en su celular, tomada discretamente aquella noche en la cafetería. La empleada la reconoció. Sí. Tenía un corte en la mano. Dijo que fue limpiando vidrios rotos. Pero, se la notaba nerviosa. ¿Nerviosa cómo? Del tipo que mira por encima del hombro todo el tiempo. Ahí, algo cambió. No era solo una mujer que quiso desaparecer. Era alguien que estaba huyendo. ¿De quién? ¿De qué? Volvió a casa. Guardó el anillo en una cajita de plata. En el fondo de su corazón, sentía que eso no era el final. Que ella quería ser encontrada. Que el anillo, el recibo, su mirada la noche anterior, todo era una invitación cifrada. Durante la cena, en la mansión de los del Valle, la abuela de Mauricio comentaba con orgullo sobre el premio del nieto. Pero notó su silencio. ¿Qué pasa, hijo? Conocí a una mujer. Distinta. Y desapareció. ¿Cómo así? Él mostró el anillo. La abuela, con sus 78 años a cuestas, palideció al verlo. ¿Dónde encontraste eso? Ella lo dejó. En el hotel donde dormimos. Ese anillo, era de mi comadre, Dolores Aguirre. Mauricio se congeló. ¿Aguirre? ¿Cómo el apellido falso de ella? La abuela se levantó, fue hasta un baúl antiguo y sacó una foto en blanco y negro. Se la mostró. Era una mujer joven, morena, con ojos muy parecidos a los de Elena. Llevaba puesto un uniforme sencillo de enfermera. Dolores trabajaba conmigo en el hospital militar, hace décadas. Tuvo una hija. Pero un día, desapareció. Dijeron que huyó a Monterrey. Nunca más supe de ella. ¿Cómo se llamaba la hija? No lo recuerdo. Solo sé que usaba un anillo como ese. Era de familia. Pasaba de madre a hija. El mundo de Mauricio se volvió un laberinto. Si Elena era hija de Dolores, entonces tal vez estaba conectada al pasado de la propia familia del Valle. Pero, ¿por qué regresar ahora? ¿Por qué esconderse? Y, más importante, ¿qué quería dejar atrás al huir? Decidió que lo descubriría. No por simple curiosidad, sino porque algo dentro de él latía más fuerte que la lógica. Elena no era solo una aventura de una noche. Era el comienzo de algo que ni siquiera sabía nombrar. Contrató a un investigador. Le pidió discreción. Le entregó los datos falsos que tenía, el video de la farmacia, la foto de Dolores. Mientras esperaba, revisó los archivos antiguos de la empresa. Su padre, fallecido hacía 3 años, tenía varios registros de donaciones a una Fundación Nuestra Señora de la Esperanza, con sede en Jalisco. Elena había mencionado ese nombre durante la madrugada. Sin dar detalles. Solo dijo que esperaba que la esperanza volviera algún día. Tal vez no era una metáfora. Tal vez era una pista directa. Tomó el coche y manejó solo hasta Jalisco. Fueron 6 horas de viaje. La fundación estaba en las afueras de un pueblo pequeño, casi olvidado por el tiempo. Construcción modesta, portón de hierro, una campana vieja colgando bajo una cruz. Golpeó. Una monja de avanzada edad lo atendió. Busco información sobre una mujer llamada Elena. Puede que haya estado aquí. Ella dudó. Por estas paredes han pasado muchos nombres, señor. Esta es distinta. Llevaba un anillo con una piedra azul. Hija de Dolores Aguirre. Los ojos de la monja se humedecieron. Dolores. Dios mío, hacía décadas que no escuchaba ese nombre. ¿Entonces es cierto? Ella asintió. Su hija creció aquí. Era dulce. Rebelde, a veces. Pero con un corazón puro.
¿Y dónde está ahora? Se fue a los 19. Solo dejó una carta. ¿Puedo verla? La monja fue a un cuarto y regresó con un sobre envejecido. Se lo entregó. En el papel, con caligrafía firme y dolorosa, había una sola frase. Le prometí a Salvador que nunca me apegaría a nadie. Si algún día rompo esa promesa, sabré lo que me espera. Mauricio sintió un frío en el estómago. ¿Salvador? ¿Quién era ese hombre? ¿Y por qué Elena creía que apegarse a alguien sería su condena? El nombre, Salvador, no dejó de retumbar en la mente de Mauricio durante todo el camino de regreso a Guadalajara. ¿Salvador quién? ¿Un exnovio? ¿Un cómplice? ¿Un verdugo? La forma en que Elena había escrito aquella frase, casi como un voto silencioso, dejaba claro que no era solo un recuerdo. Era una prisión. Y él necesitaba entender por qué amar a alguien, para ella, significaba su ruina. Desde su oficina, Mauricio se sumergió en archivos de la fundación que llevaba el nombre de la Virgen de la Esperanza. Había sido creada 28 años atrás, exactamente el año en que Dolores Aguirre, madre de Elena, desapareció. En los documentos, un nombre aparecía más de una vez como responsable de las transferencias: Julián del Valle, su padre. Mauricio se quedó inmóvil. Llamó a su contador. Pidió todos los informes detallados de los últimos 30 años. Mientras esperaba, una vieja memoria regresó. Tenía 12 años cuando escuchó, escondido detrás de una puerta, una discusión entre su padre y su abuela. Esa mujer volvió. Está en el pueblo. Ella juró que no regresaría, Julián. ¿Qué criaría a la niña lejos de nosotros? Pues que se mantenga lejos. Si descubren que es hija de Dolores, todo se vendrá abajo. En aquel entonces no entendió. Ahora, todo encajaba. La hija de Dolores. Esa niña, podría ser Elena. Si era cierto, ¿qué era ella? ¿Una prima? ¿Una medio hermana? El estómago de Mauricio se revolvió. Pensó en la noche que pasaron juntos. En los besos. En las caricias. En esa conexión que parecía ir más allá de todo lo que había vivido. No podía ser. Aquello no olía a sangre. Olía a alma. Necesitaba certezas. Llamó al investigador privado que había contratado 2 días antes. Él tenía novedades. Su instinto era correcto, señor del Valle. Elena Sánchez Aguirre no existe. Es un nombre ficticio. Pero logré rastrear una identidad cercana. Una mujer registrada como Elena Dolores Aguirre Hernández, nacida en 1996, en Tepatitlán. Madre, Dolores Aguirre. Padre, no consta. ¿Y dónde está ahora? Ahí está el problema. Esa Elena desapareció de los registros en 2015. Desde entonces, ni cédula, ni hospitales, ni escuelas. Nada. ¿Y Salvador? Estoy llegando a eso. Su nombre completo es Salvador Ledesma Reyes. Es militar. Operó en Jalisco hasta 2007, cuando fue expulsado por vínculos con facciones criminales. ¿Y qué relación tiene con Elena? Aún no lo sabemos. Pero hay un historial: denuncias por tráfico de influencias, extorsión, secuestro. Nunca fue condenado. Mauricio sintió un escalofrío. Salvador era un fantasma del peor tipo, los que existen, pero nadie puede tocar. Volvió a mirar el anillo. Tomó una lupa. Analizó de nuevo. Debajo de la frase grabada, había una marca casi imperceptible, como si alguien hubiera intentado borrar algo. Justo debajo de la inscripción, una palabra desgastada, casi ilegible. La casa. La casa, murmuró. ¿Qué casa? Tomó el teléfono. Llamó a una mujer que había trabajado durante décadas con su abuela. Doña Petra. Memoria de elefante. Petra, ¿usted recuerda a una mujer llamada Dolores Aguirre? Claro que sí. Era un ángel. ¿Qué pasó? Tuvo una hija. Elena. Sí me acuerdo.
Pero su abuela no quería a la niña cerca. ¿Y el nombre Salvador le dice algo? Silencio. Después de unos segundos, Petra soltó un largo suspiro. Salvador fue escolta de su padre, por un tiempo. Pero algo pasó. Lo apartaron, y después le prohibieron acercarse a la familia. ¿Tuvo algo con Dolores? Sí. Pero después desapareció. Se decía que ella se metió con él para proteger a la niña. Mauricio sentía las piezas encajarse, pero aún faltaba el cuadro completo. Su padre embarazó a Dolores. La familia intentó encubrirlo. Dolores huyó con la hija. Fue protegida por Salvador. ¿Pero a qué precio? Decidió volver a Jalisco al día siguiente. Pero antes, algo lo impulsó. Tomó el auto y fue hasta el panteón familiar. La tumba de su padre estaba allí. Mármol frío. Nombre tallado con orgullo. Pero ahora, ese nombre pesaba como plomo. Se sentó en un banco cercano, sacó el anillo del bolsillo y habló en voz baja. Destruiste su vida, papá. Y ahora, me toca a mí arreglarla. De vuelta en la carretera, llamó al investigador. Encuentra a Salvador. Donde sea que esté. Cueste lo que cueste. Señor, eso es peligroso. No me importa. Solo necesito saber qué le hizo a ella. Y por qué ella aún siente que le debe algo. Silencio. Y una cosa más, añadió. Si puedes, investiga los registros de ADN del Hospital Militar de Jalisco. Quiero saber si hubo alguna prueba entre Dolores Aguirre y Julián del Valle. Entendido. El sol ya caía cuando Mauricio llegó a la entrada de un pequeño pueblo, rodeado de cerros bajos. En la entrada, un cartel oxidado. La Casa del Buen Pastor. Era una antigua institución para niñas. Fundada en los años 80. Su abuela había sido madrina. Al entrar, lo recibió una monja que parecía haber vivido desde el inicio del siglo. Busco información sobre una niña que creció aquí. Elena Dolores. La monja tardó en responder. Lo miró con atención. ¿Usted es hijo de Julián? Sí. Entonces sígame. Caminaron por un pasillo de ladrillos y fotos antiguas. Ella abrió una sala con archivos. Sacó de una carpeta un sobre marrón. Dentro, había un cuaderno. Tapa roja. Nombre escrito a mano. Diario de Elena 2008. Mauricio respiró hondo y lo abrió. La primera página decía: si algún día alguien me ama de verdad, debo huir antes de que Salvador lo descubra. Las manos de Mauricio temblaban ligeramente al pasar la siguiente página del diario. La caligrafía era firme, pero había marcas de tinta corrida, como si lágrimas hubieran caído allí, o como si Elena hubiera escrito deprisa, temiendo ser descubierta. Hoy Salvador me llevó a la ciudad. Dijo que tenía que aprender a no confiar en nadie. Me obligó a mirar mientras golpeaba a un hombre en la cara. Luego me sonrió y dijo que ese era el precio de la lealtad. Yo solo tenía 12 años. Mauricio sentía la rabia hervir bajo la piel. Ese hombre, ese tal Salvador, había moldeado la infancia de Elena con miedo y dominación. Con cada línea, la imagen de aquella mujer fuerte y misteriosa que conoció en la cafetería ganaba más profundidad y más cicatrices. Salvador dice que mi padre me abandonó porque era un cobarde. Que la única familia que tengo es él. Que el amor solo sirve para volvernos prisioneros. Con cada frase, el peso de la culpa crecía. Su padre, Julián del Valle, no era solo el empresario impecable de los retratos familiares. Había dejado atrás a una mujer y a una hija en manos de un monstruo. Y ahora, esa historia volvía para ajustar cuentas. La monja lo observaba con los ojos llenos de lágrimas. Escribía siempre de noche. Era muy callada, pero tenía un alma intensa. Huyó a los 19 años. Solo se llevó ese diario, y un anillo. ¿Un anillo con una piedra azul? Sí. Heredado de su madre, Dolores. Decía que el anillo era el único recuerdo de que un amor verdadero era posible. Aunque lejano.
Mauricio cerró el diario con cuidado, como quien cierra una oración. ¿Sabe a dónde fue después? Recibimos una carta, meses después. Sin remitente. Decía que estaba viva, trabajando bajo un nombre falso. Que no debíamos buscarla. Que si alguna vez alguien venía por ella, le entregáramos esto. La monja extendió un sobre pequeño, amarillento. Mauricio lo tomó, con el corazón acelerado. Dentro, había una nota escrita a mano. Si encontraste esto, es porque alguien importante ignoró mi silencio. No me busques. Yo soy el camino equivocado. La única forma de protegerme, es que me olvides. Pero ella subestimaba lo que habían vivido. Olvidar no era una opción. Él entendía ahora que Elena huía no solo de Salvador, sino de sí misma. Huir era todo lo que había aprendido. Porque amar, para ella, era un riesgo que no podía permitirse. De vuelta al auto, Mauricio se sentó en el asiento del conductor con el diario en el regazo y la nota en el tablero. Tenía un nuevo destino, Zacatecas. El investigador había rastreado movimientos bancarios vinculados al nombre falso que Elena usaba en la cafetería. 2 semanas antes, había recibido un pago, monto bajo, salario, de una clínica popular en Zacatecas. Manejó durante horas por la noche, solo, hasta que el camino se abrió hacia la silueta de una ciudad antigua, con iglesias coloniales y calles empedradas. Estacionó cerca de la clínica. Aún era de madrugada. Esperó hasta el amanecer. A las 7:45, la vio. Una figura familiar salía por la puerta lateral de la clínica. Bata blanca, pantalones sencillos. Era ella. El cabello recogido en una coleta baja, el rostro sin maquillaje, los ojos cansados. Pero era ella. Viva. Más real que nunca. Mauricio no pensó. Solo bajó del auto, cruzó la calle y la llamó. Elena. Ella se congeló. Tardó en girarse. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo se detuvo. ¿Qué haces aquí? Te estoy buscando. Ella miró a su alrededor, nerviosa. No deberías haber venido. Esto no es una película. Es peligroso. Sé todo. Leí tu diario. Hablé con la monja. Sé sobre Salvador. Ella cerró los ojos, como si una vieja herida se abriera de nuevo. Entonces ya entiendes por qué tuve que desaparecer. No. Entiendo por qué tuviste que huir en el pasado. Pero ahora, tienes una elección. Ella dio un paso atrás. No la tengo. Él me encuentra donde sea. Siempre lo hace. Esta vez no. No entiendes. Le debo todo. Estar en deuda no es vivir en una jaula, Elena. Ella respiró hondo, entre rabia y dolor. Él me salvó de la calle. Me dio techo, comida, pero me cobró con el alma. Me enseñó a obedecer. Y cada vez que intenté salir, alguien pagó por mí. ¿Y quieres seguir viviendo así? No quiero. Gritó. Pero quiero que tú sigas vivo. Y cerca de mí, eso no es seguro. El silencio cayó como un muro entre los dos. Ella intentó alejarse, pero él tomó su muñeca. Con firmeza, pero con ternura. Mírame. Solo una vez. Ella lo miró. Y sus ojos decían todo lo que las palabras no podían. Si me pides que me vaya, me iré, dijo él. Pero no lo digas por miedo. Dilo si no sientes lo mismo que yo. Ella dudó. Y mintió. No siento nada. Se giró. Entró en la clínica. Cerró la puerta detrás de sí. Mauricio se quedó parado en la acera durante largos minutos. Sentía que, del otro lado de esa pared, ella se estaba derrumbando. Esa noche, ya en el hotel, volvió a revisar el sobre que la monja le había dado. En el reverso del billete, encontró una nota más pequeña, escrita con otra tinta. Si él me encuentra, llévame a la Casa Verde. Tal vez allí, tenga una oportunidad. ¿Casa Verde? Llamó al investigador.
Verifica si existe alguna propiedad llamada Casa Verde, vinculada a Salvador Ledesma en Zacatecas. Un momento. Sí. Una finca en las afueras. Según registros, está abandonada. Pero hay movimientos recientes en la zona. Envíame la ubicación. Colgó. Se sentó en la cama del hotel. Miró el anillo que ahora llevaba en el dedo como símbolo de ella. Y prometió. Esta vez, Elena, no voy a dejar que huyas. Zacatecas era una ciudad de silencios. Silencios entre montañas, entre casas antiguas, entre el ir y venir de personas que fingen no ver lo que está justo frente a sus ojos. Mauricio entendía ahora por qué Elena había elegido ese lugar. Allí, el dolor podía esconderse sin llamar la atención. Pero la Casa Verde, esa no quería ser olvidada. Ubicada en una zona semi-rural al norte de la ciudad, la propiedad estaba rodeada de cipreses demasiado altos para un terreno tan modesto. El portón de hierro, oxidado, mantenía la apariencia de abandono. Pero detrás de la fachada, algo palpitaba. Mauricio observó desde lejos durante 3 noches. Dormía en el auto, con los ojos fijos en el terreno. Durante los primeros días, solo sombras. Pero en la 4ª noche, alrededor de las 2 de la mañana, una camioneta oscura llegó. Bajaron 2 hombres, hablaron brevemente y entraron por una puerta lateral. Reconoció a uno de ellos. Salvador. 20 años mayor que en las fotos, pero con la misma mirada, firme, cruel, fría. Era como si el tiempo no hubiera suavizado nada en ese hombre. Mauricio sintió el estómago revolverse. Elena no exageraba. El peligro era real. A la mañana siguiente, volvió a la clínica. Esperó a que Elena saliera. Esta vez, ella no huyó al verlo. Pero tampoco sonrió. Te pedí que pararas, dijo ella, con la voz ronca. Vi a Salvador, respondió directo. Ella se puso pálida. ¿Dónde? En la tal Casa Verde. Tú me enviaste ahí, ¿recuerdas? Ella cerró los ojos un segundo. Luego lo tomó de la mano y lo llevó a un callejón junto a la clínica. Escucha. La Casa Verde era el lugar donde él escondía personas. Mujeres, en su mayoría. Gente que le debía favores. Gente como mi madre. Dolores fue una de ellas. Mauricio no dijo nada. La dejó continuar. Cuando mi madre quedó embarazada de Julián, tu padre, él prometió cuidarla. Pero tu abuela presionó, amenazó con arruinarlo. Entonces él cortó todo. Mi madre perdió el trabajo. Terminó en la calle. Y fue ahí cuando apareció Salvador. Ofreció refugio. Protección. Pero, siempre cobra. Ella bajó la mirada, como si le avergonzaran palabras que no quería decir. Él sabía quién era yo. Quién era mi padre. Me crió con 2 reglas, 1, no confiar en nadie. 2, no enamorarme. Porque si me volvía vulnerable, me destruiría. Como hizo con mi madre. Mauricio le tomó el brazo, con delicadeza. ¿Qué le hizo a ella? La Casa Verde. Allí la mantuvieron. Por años. Hasta que un día, desapareció. Salvador dice que escapó. Pero yo sé que la mató. Las palabras cayeron como piedras. ¿Y por qué seguiste cerca de él? Porque crecí creyendo que le debía la vida. Que existía solo porque él lo permitió. Y más tarde, porque amenazó a otras personas. Sacó del bolsillo un papel doblado. Una foto antigua. Una niña de unos 7 años, con rizos y sonrisa tímida. Ella es Leticia. Hija de una amiga mía del orfanato. Salvador descubrió dónde vive. Dijo que si intentaba escapar otra vez, ella pagaría. Mauricio tomó la foto. Miró los ojos de la niña. Y sintió el peso de una promesa no dicha. Ya no estás sola, dijo. Y él va a pagar por todo. Ella rió, amarga. ¿Crees que la justicia lo va a tocar? Tiene protección. Contactos.
El miedo le sale por los poros. Entonces le quitamos eso. Ella lo miró, sorprendida. ¿Cómo? Soy Mauricio del Valle, hijo de Julián. Y esto, dijo, mostrando su celular, me da acceso a gente poderosa que odia a la sociedad siendo expuesta. Ya investigué las finanzas de la Casa Verde. Ya rastreé movimientos. Salvador usa empresas fantasma vinculadas a una constructora en Guadalajara. Todo en nombre de testaferros. Ella parecía no creerlo. ¿Hiciste todo eso por mí? No. Lo hice porque nadie merece cargar la culpa de haber sido amado de la forma equivocada. Silencio. Hasta que ella dijo. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a enfrentarlo. Tú vas a decir que quieres volver. Que extrañas su protección. Yo estaré cerca, grabando todo. Vamos a atrapar a ese desgraciado con sus propias palabras. Ella dudó. Es peligroso, Mauricio. Y tú eres más fuerte de lo que crees. Esa misma noche, Elena apareció en la Casa Verde. Golpeó la puerta como quien ya no tiene miedo. Salvador abrió. Sorprendido, pero no lo suficiente como para sospechar. Pensé que habías huido de nuevo. También lo pensé. Pero hay cosas que uno nunca desaprende, dijo, firme. Y tú fuiste el único que no me dejó morir. Salvador sonrió, satisfecho. Pasa, niña. Tenemos mucho que hablar. Ella entró. Sabía que el infierno empezaba allí. Pero esta vez, no estaba sola. Lo que Salvador no sabía, era que alguien lo observaba desde la distancia. Con una cámara oculta en un botón del abrigo. Y lo que Mauricio aún no sabía, era que ese reencuentro abriría la puerta a secretos mucho más profundos. Incluidos, los suyos. El reloj marcaba las 3:12 de la madrugada cuando la puerta trasera de la Casa Verde se abrió. Elena salió despacio, pasos suaves sobre el suelo de grava, el rostro imperturbable. En el bolsillo interior de su blusa, un pequeño grabador digital vibraba con la luz roja aún encendida. Cruzó la cerca, dobló por el sendero y desapareció entre los cipreses. Del otro lado, escondido tras el asiento del copiloto, Mauricio la esperaba. Ella subió al auto y cerró la puerta con cuidado. El silencio entre los dos duró más de lo necesario. Lo tengo, susurró, sacando el grabador. Lo dijo todo. Sobre mi madre, sobre el orfanato, sobre los desaparecidos, incluso sobre la Fundación del Valle. Mauricio tomó el dispositivo como si llevara dinamita en las manos. Sabía el valor de aquello. Salvador había cavado su propia tumba. Pero también había abierto un agujero debajo del nombre de la familia del Valle. Va a ir preso, dijo Mauricio, pero su voz no tenía celebración. Elena miraba la carretera dormida, como si observara un mundo que aún no sabía si quería. Él va a ir preso, pero ¿y yo? Lo enfrentaste. Sobreviviste. Eso ya te hace libre. Ella rió bajo, amarga. No lo entiendes. Que él vaya preso no borra lo que fui. Ni lo que hice. ¿Qué quieres decir? Ella respiró hondo. Sacó un sobre arrugado del bolsillo y se lo entregó sin decir palabra. Mauricio lo abrió. Era una carta escrita a mano. Reconoció de inmediato su caligrafía. Si algún día llegas a amarme de verdad, necesitas saber quién fui. Y por qué entré en tu vida. No fue coincidencia. Fue misión. La cabeza de Mauricio giraba. Siguió leyendo. Me criaron para infiltrarme en el mundo de los del Valle. Salvador quería venganza. Quería usarme como carnada. Mi primer encargo, hace unos meses, fue trabajar en la cafetería correcta. Él sabía que tú a veces escapabas de tu rutina. Me puso allí para encontrarte. Me enseñó qué decir. Qué vestir. Qué hacerte sentir. Las manos de Mauricio temblaban. Pero lo que él no sabía, es que no podría fingir. Que tu mirada rompería mi armadura. Que tu dolor se parecía al mío. Y que, por primera vez, quería quedarme.
De verdad. Se detuvo allí. Cerró los ojos. Elena lo observaba. Contenida. ¿Me usaste? Al principio, sí. Fui parte de un plan. Fui una ficha más. ¿Y después? Después rompí las reglas. Desobedecí. Me entregué. Respiró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Por eso me fui. Porque entendí que te amaba, y que estaba haciendo todo mal. Mauricio miró al horizonte por largos segundos. El viento movía las ramas secas. El coche parecía demasiado pequeño para todo lo que había entre ellos. Cuando te fuiste aquella mañana, dijo él, en voz baja, pensé que había sido un error. Una mujer más. Pero nunca dejé de pensar en ti. Nunca. Lo sé. Por eso dejé el anillo. ¿Y la inscripción? Era de mi madre. Decía que el amor de verdad se mide en la hora del peligro. Que prometer por alguien es cargar también con su peso. Él tomó su mano. Entonces prométeme ahora. Por ti. No por Salvador. Ni por tu madre. Por ti. ¿Prometer qué? Que me vas a dejar amarte. Ella no respondió con palabras. Solo apoyó su frente en la de él, con los ojos cerrados. Como quien por fin encuentra paz en un mundo donde todo fue guerra. Pasaron la noche juntos en un hotel sencillo, en las afueras de Zacatecas. Era una habitación modesta, como la de la primera vez. Pero esta vez había verdad. Sin mentiras. Sin secretos. Solo dos almas heridas intentando curarse con cuidado. Ella durmió con la cabeza sobre su pecho, como aquella vez. Pero ahora, el sueño era profundo. Y su presencia, completa. A la mañana siguiente, Mauricio recibió una llamada del investigador. Tenemos un problema. ¿Qué pasó? Salvador se enteró de que estás en la ciudad. Alguien de la clínica delató a Elena. Desapareció hace 2 horas. Ya no está en la Casa Verde. Mauricio se quedó helado. ¿Estás seguro? Sí. Y hay más, los archivos de la fundación que él mencionó, están desapareciendo del sistema público. Alguien está borrando el pasado. Y lo hace rápido. Colgó. Miró a Elena, aún dormida. Y el pecho se le apretó. Ella creía que la pesadilla había terminado. Pero ahora, el enemigo invisible volvía al tablero. Y más peligroso que nunca. Mauricio miró por la ventana. Afuera, el sol asomaba tímido. Pero dentro de él, el miedo volvía a crecer. Si Salvador estaba de nuevo en la carretera, era porque aún tenía cartas bajo la manga. Y tal vez, la más grande aún estaba ligada a algo que Mauricio ni siquiera imaginaba. El sol ya ardía alto cuando Elena despertó. La habitación aún olía a café y sábanas limpias, pero el espacio vacío a su lado en la cama le congeló el corazón por instinto. Por un segundo, pensó que él también se había ido. Que todo había sido una ilusión, otra vez. Pero Mauricio estaba allí. Sentado en el alféizar de la ventana, con el celular en la mano y el rostro serio. Cuando ella se movió, él giró y sonrió, pero no con ligereza. Era una sonrisa tensa, de esas que intentan proteger con el gesto lo que el mundo insiste en romper. Salvador desapareció, dijo él. Alguien de la clínica filtró la ubicación. Ella cerró los ojos. El pasado siempre encontraba la forma de volver. Él no se detendrá, murmuró. No hasta hacer el último daño. Aún tenemos las pruebas. Él tiene miedo. Y cuando un hombre así tiene miedo, lo quema todo. Mauricio asintió. Se levantó y le entregó un sobre. Dentro estaban impresos todos los documentos bancarios que conectaban a Salvador con testaferros y cuentas en paraísos fiscales, incluyendo movimientos sospechosos ligados a fundaciones bajo el nombre del Valle. ¿Por qué esto me da más miedo de lo que debería?, preguntó Elena. Porque hay más, respondió él. Y necesito mostrártelo ahora. Horas después, estaban en Guadalajara.
Mauricio los llevó a una casa alejada del centro, con ventanas altas y árboles centenarios en el jardín. Era el antiguo archivo personal de su padre, mantenido por un abogado de la familia. Dentro, entre cajas de correspondencia y documentos confidenciales, encontraron una carpeta con el nombre D.H. Dolores Aguirre Hernández, susurró Elena, helada. Había cartas. Muchas. Cartas escritas por Dolores, dirigidas a Julián del Valle entre 1995 y 1997. Algunas jamás abiertas. Otras, con la caligrafía temblorosa del dolor. Y en una de ellas, la revelación que los paralizó. Julián, tú me dejaste. Pero la niña, no es tuya. Creí que lo era, por un tiempo. Pero Salvador fue quien tomó lo que quedaba de mí. A Elena le fallaron las piernas. Se sentó en el suelo, las manos cubriendo el rostro. Esto lo cambia todo, susurró. Mauricio se arrodilló a su lado. No eres hija de mi padre. Ella lloraba. No de alivio, sino de rabia. Crecí odiándome. Odiándome a mí, odiándote a ti, odiando el mundo que me hizo creer que yo era la sombra de un error. Que había nacido para vengar un abandono. Y todo era mentira. Mauricio sostuvo su rostro entre las manos. Tú no eres una mentira. Eres el resultado de alguien que sobrevivió. Que amó, aunque no supiera cómo. Y que merece una vida nueva. Ella lloró más fuerte, como si por fin se permitiera sentir todo eso. Salvador me crió con esa verdad distorsionada. Quería que te destruyera. Que incendiara todo lo que tuviera sangre del valle. Pero ahora... yo no soy eso. No soy hija de nadie. Soy solo yo. Y eso, es suficiente. El silencio que siguió fue largo. Pero era un silencio que abrazaba. Esa noche, decidieron hacerlo público. Con apoyo de periodistas investigativos, con las pruebas en mano, y el respaldo de los contactos que Mauricio había cultivado a lo largo de los años, llevarían a Salvador ante la justicia. El plan era simple. Entregar todo a la Fiscalía Federal al día siguiente. Pero esa madrugada, todo cambió. El teléfono de Mauricio sonó a las 3:46. Señor del Valle, habla el Hospital Central. Necesitamos que venga de inmediato. ¿Qué ocurrió? Su abuela sufrió un atentado. Está viva, pero en estado grave. Mauricio se quedó helado. Al llegar al hospital, el escenario era de caos contenido. Policías, enfermeros, periodistas se acumulaban en la entrada. La abuela había sido envenenada, según los primeros exámenes, con una sustancia añadida al té que tomaba religiosamente todos los días. Elena estaba a su lado, en shock. Fue Salvador, dijo, casi sin voz. Nos está enviando un mensaje. No. Está diciendo que aún tiene poder. Que nadie está a salvo. En la sala de espera, el abogado de la familia se acercó. Traía un sobre pequeño, lacrado. Esto estaba con su abuela. Pidió que se lo entregáramos solo si algo llegaba a pasar. Mauricio lo abrió con manos temblorosas. Dentro, una sola hoja. Si estás leyendo esto, es porque el pasado volvió. El nombre Salvador Ledesma fue borrado de nuestros archivos. Pero nunca de mi conciencia. Yo lo sabía. Siempre lo supe. Y por eso construí muros, no puentes. Pido perdón por haber convertido el silencio en herencia. Ese era el último eslabón. Salvador había sido una sombra guardada por la propia familia del Valle. Un cómplice de intereses antiguos. Y cuando Dolores se convirtió en un obstáculo, la silenciaron. Mauricio sentía que lo tenía todo en sus manos. La verdad. El amor. La posibilidad de empezar de nuevo. Pero también, el peligro. Porque ahora Salvador no tenía nada que perder. Y eso lo hacía más letal. De regreso al hotel, Elena rompió el silencio. Tengo que verlo. Una última vez. ¿Estás loca? Quiero mirarlo a los ojos. Decirle que perdió.
Que ya no manda sobre mí. Mauricio dudó. Pero sabía que ella necesitaba cerrar ese ciclo. La noche siguiente, el encuentro fue pactado. Un lugar neutral. Un galpón abandonado en las afueras de la ciudad. Mauricio avisó a la policía. Pero no sabía si confiar del todo. Elena llegó primero. Salvador la esperaba con los brazos cruzados, el rostro envejecido, pero aún feroz. Siempre fuiste tonta, Elena. No. Solo era tu prisionera. Y aún lo eres. ¿Crees que puedes hundirme con papeles? No. Pero con la verdad. Y esa, no puedes borrarla. Él rió. Pero algo en su mirada decía que lo sabía. Sabía que el final estaba cerca. Entonces, sonó un disparo. Mauricio lo oyó desde afuera. Y corrió hacia la puerta. Elena gritó. Salvador cayó. Pero, ¿quién apretó el gatillo? El sonido del disparo aún resonaba en el galpón cuando Mauricio cruzó la puerta como un rayo. El eco metálico parecía repetir el tiro en el aire, o tal vez era el propio tiempo, suspendiendo la respiración. Elena estaba de rodillas en el suelo, con las manos en los oídos. El cuerpo de Salvador yacía extendido junto a una pila de madera vieja. La sangre comenzaba a esparcirse lentamente sobre el concreto sucio. Al otro lado del salón, la silueta del tirador bajaba el arma con cuidado. Era un agente federal. No se muevan. Gritó otro oficial que entró detrás, con chaleco visible. Zona asegurada. Tenemos orden judicial. Objetivo abatido al reaccionar con arma en mano. Mauricio corrió hacia Elena. Ella seguía temblando. ¿Estás bien?, preguntó, arrodillándose frente a ella. Él iba a disparar, susurró. Lo vi en sus ojos. Por primera vez, no era control. Era miedo. Apoyó la frente en el pecho de Mauricio. Lloraba en silencio, como si desahogara en ese suelo sucio todos los años de tensión. Delante del cuerpo de quien la aprisionó con palabras y heridas invisibles. Los agentes recogieron pruebas. Fotografías. El grabador entregado por Elena. Un expediente completo con las conexiones entre Salvador, empresas fantasmas y desapariciones encubiertas. No era solo justicia. Era liberación. 2 días después, los titulares en todo el país eran claros. Desmantelan red de extorsión y tráfico de influencias. Hay nombres de la alta sociedad involucrados. Y en letras menores. Hijo del fallecido Julián del Valle colabora con la investigación y entrega pruebas clave. Mauricio sabía que eso tendría consecuencias. Habría represalias empresariales. Contratos cancelados. El apellido del Valle dejaría de ser sinónimo de imperio, y pasaría a significar escándalo. Pero no le importaba. Era hora de empezar de nuevo. Con lo que era verdadero. Su abuela salió del hospital días después. Frágil, pero lúcida. Pidió ver a Elena. Se encontraron en el jardín de la casa de reposo. Fui cobarde, dijo la señora, con la voz quebrada. Y por eso creciste lejos de quien debía protegerte. Elena tomó su mano. Pero sobreviví. Y ahora, elijo vivir. El perdón, allí, no fue un evento. Fue una semilla. En las semanas siguientes, Elena se alejó de los focos. Se mudó a San Miguel de Allende, una ciudad pequeña, de calles floridas y aroma a pan por las mañanas. Comenzó a trabajar como maestra en una escuela local. Usaba su nombre real. Por primera vez. Mauricio vendió su parte de las empresas. Rompió relaciones con socios comprometidos. Invirtió en proyectos sociales, incluyendo una fundación con el nombre de Dolores Aguirre, dedicada a mujeres jóvenes en situación de riesgo. Pero aún había una historia pendiente. La de ellos. 2 meses después, una camioneta azul subía por la calle empedrada rumbo a la escuela donde Elena daba clases. Ella miraba por la ventana cuando lo reconoció. Bajó corriendo. El corazón ya lo sabía, incluso antes de que sus pies tocaran el suelo.
Él cargaba una caja de madera entre las manos. ¿Qué es eso?, preguntó ella, con una sonrisa confusa. Un regalo. Ella la abrió. Dentro, el anillo. Pulido. Restaurado. Brillando como nunca. Y junto a él, una nota escrita a mano. Esta vez, mi promesa es por ti. Y por mí. Hasta el final, si tú quieres. Ella lo miró. Con los ojos llenos de lágrimas. Con el alma libre. ¿Y ahora?, susurró, como quien teme despertar otra vez. Él tomó su mano con firmeza y dijo: ahora, dejamos de huir. La última escena de esta historia no tuvo aplausos. Ni alfombras rojas. Fue simple. 2 cafés sobre la mesa de una terraza en San Miguel. 2 miradas que aprendieron a amar sin cadenas. Y un silencio, al fin, tranquilo. Porque el amor que nace del caos, cuando sobrevive, elige la paz.